Bienvenidos a Emociones del Corazón, donde cada historia toca el alma. Amor, drama y superación te esperan en cada video. Si te gusta sentir con el corazón, suscríbete y deja tu like. Empezamos. Eva llevaba 3 años casada con Gabriel, un hombre de presencia imponente y sonrisa que para muchos parecía prometer mundos. Pero quien miraba desde fuera, con una mirada más atenta, quizás durante una de aquellas cenas formales o en los raros paseos de domingo, percibía que no era uno de esos matrimonios de anuncio de margarina, ¿sabes? Había una sombra allí, una película fina y fría que recubría los gestos, un vacío sutil en los espacios entre sus palabras, una ausencia presente que flotaba en el aire como polvo fino, incluso cuando estaban en la misma habitación. Desde el principio, ella sentía, como una intuición incómoda en el pecho, que el corazón de Gabriel no le pertenecía totalmente a ella. Todavía latía fuerte, a un ritmo febril y secreto, por un amor antiguo, una tal Olivia, que era como un fantasma elegante y persistente rondando los pasillos de la casa, y principalmente los silencios de su relación. Eva, en el fondo, con la terquedad de los que aman más de lo que son amados, intentaba aferrarse a aquella esperanza frágil, casi infantil, de que el tiempo, con su magia lenta y pausada, lo arreglaría todo, que un día él la vería de verdad, con los ojos y con el alma. Sucede que el tiempo, a veces traicionero en su pasar, solo empeora lo que ya no va bien, profundizando fisuras hasta que se convierten en abismos. Y para Eva, la gota que colmó el vaso, aquel instante cristalino de dolorosa claridad que hizo que todo se derrumbara de golpe, fue cuando Gabriel cometió un desliz que para ella, con su sensibilidad ya herida, fue imperdonable. Simplemente perdió a Lilo, su gatito mascota, un ser de pelaje suave, color caramelo, con grandes ojos verdes curiosos. Puede parecer pequeño para algunos, una trivialidad en el gran esquema de las pérdidas conyugales, pero Lilo era su mundito, el ovillo de pelo que se acurrucaba en su regazo en las noches solitarias, el ser diminuto que traía un poco de calor genuino a aquella relación fría y protocolaria. Perder a Lilo, la idea de que estuviera solo, asustado, quizás herido, la desgastó de una forma que pocas cosas conseguirían. Fue un golpe profundo, físico, que le revolvió todas las entrañas y la hizo encarar la realidad cruda y desnuda que venía evitando. Era hora de pedir el divorcio. El dolor agudo de la pérdida del animalito se mezcló con todos los otros dolores acumulados, sordos y antiguos, como afluentes desaguando en un río de tristeza. Llegó el día de su aniversario de bodas, 3 años, una fecha que debería ser de celebración, pero que se anunciaba con un peso en el aire. Eva, aún con el corazón apretado como un nudo ciego, y la decisión del divorcio ya madurando dentro de ella como un fruto amargo, preparó una cena, un risotto de camarones, su favorito, vino blanco helado, la mesa puesta con la mejor vajilla, velas encendidas creando un ambiente íntimo que contrastaba con la distancia emocional entre ellos. Quizás un último intento desesperado, un último saludo antes de la tempestad, quizás un ritual de despedida silencioso. ¿Quién sabe? Ella esperó, sentada en la silla del salón con vista a la puerta, el libro intacto en el regazo. Esperó, mientras el aroma del risotto comenzaba a perder su encanto, y esperó, el tic-tac del reloj del salón sonando como martillazos en su paciencia. Gabriel no apareció. El reloj avanzaba, aguja tras aguja. La comida se enfriaba en la mesa bajo las llamas parpadeantes de las velas, y el silencio de la casa solo era roto por los latidos de su corazón, cada vez más resignados, más lentos, casi fúnebres. El cansancio de esperar, no solo aquella noche fría de aniversario, sino por 3 largos, interminables años, finalmente la venció, doblando sus hombros como un peso invisible. Miró la mesa puesta para 2, el lugar vacío frente a ella, y tomó una decisión que, aunque simple en su ejecución, marcó el inicio de un giro doloroso, pero necesario. Con una calma que ni ella sabía que poseía en aquel momento, una serenidad que brotó del agotamiento, Eva decidió que no iba a seguir aferrándose a la vana esperanza de complacerlo, de mendigar migajas de atención. Se levantó, se arregló el vestido que había elegido con cierto esmero más temprano, y se sentó a la mesa. Empezó a comer sola, saboreó cada bocado de la comida que ella misma había preparado con tanto esmero,
el risotto aún sabroso a pesar de estar tibio, el vino refrescante, no para él, como había planeado, sino ahora, decididamente, para sí misma. Fue un acto pequeño, casi banal a los ojos de quien no conociera su historia, pero cargado de un significado inmenso, una declaración silenciosa de autoafirmación. Era ella escogiéndose a sí misma, permitiéndose el placer que por tanto tiempo quedó en segundo plano, condicionado a la presencia y aprobación de él. El móvil vibraba en la mesa, insistente, el nombre de Gabriel parpadeando en la pantalla iluminada, pero ella lo ignoró, dejando que la vibración se perdiera en el mantel de lino. En aquel instante, el mundo exterior, y principalmente Gabriel, podían esperar. Después de un tiempo, quizás una hora, quizás más, la curiosidad pudo más, o tal vez fuera solo el hábito arraigado de verificar sus mensajes, una respuesta condicionada a años de espera. Tomó el móvil, el aparato frío en su mano. Había varios mensajes de él, una secuencia de notificaciones. Eran, como ella había previsto, excusas baratas, justificaciones vagas sobre trabajo, o intentos de minimizar la ausencia, frases cortas e impersonales. Pero lo que realmente le saltó a la vista, lo que la hizo contener la respiración por un segundo, el aire helándose en sus pulmones, fue la notificación de una transferencia bancaria. Un valor expresivo, 3 millones de yuanes. El número, con todos aquellos ceros, parecía burlarse de ella. Gabriel estaba intentando comprar su perdón, como si el dinero, frío e impersonal, pudiera llenar el vacío de su ausencia crónica, como si pudiera compensar el descuido, la negligencia emocional. Aquello fue como un puñetazo en el estómago, una náusea subiendo por la garganta, la materialización fría y calculista de la distancia emocional abismal entre ellos. Y como si no bastara, como si el universo quisiera restregar sal en sus heridas abiertas, enseguida llegó otro mensaje, pero no era de él, era de Olivia. El nombre brilló en la pantalla del móvil como un presagio de lo que vendría, un nombre que siempre le había causado un escalofrío incómodo. El mensaje era cínico, casi cruel en su supuesta gratitud fingida. Olivia agradecía a Eva por darle a Gabriel, como si él fuera un objeto a ser pasado de mano en mano, una mercancía de vuelta, y para no dejar dudas, para restregarle la verdad cruda y desnuda en la cara a Eva, con refinamiento de maldad, confesó que Gabriel había corrido a su lado, sin dudar, en cuanto supo que Olivia se había lastimado, una caída tonta, según ella. Acompañando las palabras venenosas, una foto. Los dos juntos, en un ambiente que parecía una habitación de hospital, él sosteniendo la mano de ella, los rostros próximos, una sonrisa íntima en los labios de él, una intimidad que no dejaba margen para ninguna interpretación benévola. La mayoría de las personas, imagino yo, habrían explotado, gritado a las paredes, llorado histéricamente, roto los platos de aquella cena solitaria. Pero Eva, no. Miró la foto, la expresión de Gabriel, la sutil sonrisa de Olivia, el mensaje, la notificación de la transferencia bancaria, y una especie de agotamiento sereno, casi anestésico, se apoderó de ella. Ya no había energía para la rabia, para el escándalo, para el dolor agudo. Solo existía la constatación fría, resignada, del fin, con una dignidad que sorprendería a quien la viera fragilizada en los últimos tiempos. Simplemente se levantó, recogió los platos y fue a la cocina. Guardó los dulces que había preparado para el postre, pequeños bombones de chocolate y fresa que ella misma había hecho, en recipientes herméticos. Los guardó como quien guarda un recuerdo de algo que ya murió, un amor que se había revelado una ilusión. De camino a casa, porque la cena sería en un restaurante que él eligió, un lugar de moda, caro, y al que él, claro, no apareció, dejándola esperando en vano durante casi una hora antes de que ella desistiera y volviera al apartamento, se sintió extrañamente ligera, como si una pesada carga, que ella ni siquiera sabía que llevaba con tanta intensidad, hubiera sido sutilmente retirada de sus hombros. Al llegar al apartamento que compartían, un espacio amplio y moderno, pero que siempre pareció más de él que de ella, no había rastros de él. Solo el silencio y el olor del perfume amaderado que él usaba, impregnado en el aire. Eva tomó un baño largo, de esos que lavan el alma,
dejando que el agua caliente escurriera por su cuerpo, llevándose consigo las lágrimas silenciosas y la tensión acumulada. Se acostó en la cama grande y fría, del lado que siempre había sido suyo, y para su propia sorpresa, durmió. Durmió profundamente, un sueño tranquilo, sin ensueños, el más relajante de los últimos años. Era como si, al decidir no esperarlo más, al aceptar la cruda realidad de la traición y el descuido, un peso enorme hubiera sido retirado de sus hombros, de su mente, de su corazón. La presión constante de intentar ser suficiente, de intentar agradar, de intentar llenar un vacío que no era suyo, había desaparecido, disipada por la aceptación. A la mañana siguiente, el sol entraba por la ventana de la habitación, rebanando el ambiente con franjas doradas, y Eva se despertó sintiéndose diferente, más entera, como si piezas que estaban sueltas dentro de ella se hubieran encajado. Mientras preparaba un café fuerte y aromático solo para ella, en la cocina silenciosa, oyó el sonido familiar de la llave en la puerta principal. Gabriel entró, con la misma naturalidad de siempre, sus zapatos haciendo un ruido decidido en el suelo, como si nada extraordinario hubiera sucedido la noche anterior, como si su ausencia en el aniversario de bodas fuera un detalle insignificante. La vio en la cocina, ya vestida, y sin ningún rastro de culpa o remordimiento en la voz, sin un buenos días o una disculpa, exigió su desayuno, como si fuera lo más obvio y debido del mundo. «¿Dónde está mi café?», preguntó, con el ceño fruncido, ya demostrando una leve irritación por no estar listo y esperándolo. Eva solo lo miró, una calma nueva, casi impenetrable, flotando sobre ella como un escudo invisible. Ella respondió, con voz firme, pero sin alteración, los ojos fijos en los de él. «Ah, ¿has vuelto? No sabía que habías salido tan lejos». Y entonces, como quien comenta sobre el tiempo o una trivialidad cualquiera, añadió, mientras removía el azúcar en su propia taza: «Por cierto, aquella corbata tuya azul, de seda, tu favorita, creo que la tiré sin querer mientras ordenaba unas cosas anoche». La corbata azul, un regalo de Olivia de años atrás, que él usaba con una frecuencia casi religiosa. Un pequeño acto, casi infantil en su aparente insignificancia, pero cargado de un simbolismo potente. Era Eva comenzando a limpiar el terreno, a deshacerse de los escombros emocionales que él y la otra habían dejado esparcidos por su vida. Gabriel la miró fijamente, la mandíbula tensa, visiblemente irritado por la mención de la corbata y por la frialdad de su respuesta, pero Eva mantuvo la serenidad, sosteniendo su mirada. La dinámica entre ellos, silenciosamente, comenzaba a cambiar de forma irrevocable. Gabriel, claro, no iba a dejarlo así. No estaba acostumbrado a ese tipo de comportamiento por parte de Eva. Al darse cuenta de que la táctica del desayuno y la autoridad no surtió el efecto esperado, intentó otro enfoque, el de la compensación material. Más tarde ese día, cuando Eva estaba en el pequeño despacho que usaba para sus dibujos, él apareció con una cajita de terciopelo azul oscuro entre los dedos. Dentro, reposando sobre el satén blanco, un diamante rosa, grande y brillante, montado en un delicado collar. Intentó entregárselo, con una sonrisa que a ella le pareció forzada, diciendo que era para compensar la noche anterior, que se había enredado con negocios urgentes e inaplazables y no había podido avisar a tiempo. Eva miró la joya, y era bonita, sin duda, de un brillo casi hipnótico, pero para ella, en aquel momento, parecía tan fría y sin vida como la mirada de él cuando mentía, o tan artificial como las excusas que él inventaba. Sintió un cansancio profundo de aquellas excusas repetidas, de aquel intento recurrente de comprar afecto, de tapar agujeros emocionales con regalos caros. Él insistió, abriendo el cierre del collar, intentando ponérselo en el cuello, pero Eva retrocedió suavemente, un paso atrás, el gesto sutil, pero definitivo. «No es necesario, Gabriel», dijo ella, la voz baja, pero firme, sin ningún rastro de vacilación. Ya no creía ni una palabra, ninguno de aquellos gestos ensayados. «¿Negocios hasta tarde, otra vez?», pensó, una sonrisa amarga jugueteando en sus labios, y la imagen de la foto con Olivia, él sosteniendo su mano con tanta ternura, tan vívida en su mente,
se superpuso al brillo frío del diamante. Él comenzó a irritarse con su negativa, con aquella pasividad que ya no podía quebrar, que no se transformaba en lágrimas o súplicas como antes. Intentó entonces la carta de la superioridad, la voz adquiriendo un tono profesoral e impaciente, diciendo que ella estaba haciendo una tormenta en un vaso de agua, que él era un hombre ocupado, con responsabilidades inmensas que ella, aparentemente, no comprendía o no valoraba. Aquel tono condescendiente que ella tanto conocía, que siempre la hacía sentirse pequeña e inadecuada. Pero algo en Eva había, de hecho, cambiado fundamentalmente. Las palabras de él, que antes la harían encogerse, pedir disculpas por su propia sensibilidad o intentar argumentar en vano, ahora sonaban distantes, como el zumbido de un insecto molesto, irritante, pero ya no amenazador. Mientras él hablaba, gesticulando para dar énfasis a sus importantes responsabilidades, la mente de ella viajó hacia atrás, a todas las otras veces, una película de negligencias y excusas desplegándose en su memoria. Recordó su cumpleaños, 2 años antes, cuando él desapareció durante todo el día y solo apareció al día siguiente, pálido y con ojeras, con una excusa barata sobre un cliente importante que necesitó su atención urgente durante la madrugada. Recordó el viaje que habían planeado con meses de antelación a la playa, un pequeño refugio que ella ansiaba, que él canceló a última hora por un imprevisto en el trabajo, un contrato que necesitaba ser revisado. Recordó el festival de farolillos al que tanto quería ir, un evento anual en la ciudad vecina, y él prometió, con los dedos cruzados a la espalda, que irían, pero el día se quedó atrapado en una reunión que se extendió noche adentro, y en cada uno de esos dolorosos recuerdos, la imagen de Olivia flotaba como una sombra sutil, una presencia no dicha, pero fuertemente intuida. Eva no tenía pruebas concretas en la época, solo aquella intuición dolorosa, aquella opresión en el pecho que ella tercamente intentaba ignorar, atribuyéndose a sí misma una imaginación fértil o una inseguridad infundada. Pero ahora, con el mensaje cínico y la foto explícita, todo encajaba con una claridad brutal. Todas las ausencias inexplicables, todas las excusas vagas, todos los imprevistos de última hora tenían un nombre y un rostro. Él no solo estaba siendo negligente con su matrimonio, estaba viviendo una vida paralela, una vida doble, donde Olivia era, claramente, la protagonista, y ella, Eva, había sido la conveniente coprotagonista, la esposa de fachada que mantenía las apariencias. Aquel diamante rosa, en su belleza ostentosa, pareció aún más ofensivo, casi un insulto, ante esta constatación abrumadora. Gabriel, viendo que no conseguía la reacción esperada, ni lágrimas, ni rabia, ni la aceptación sumisa del regalo, pasó al ataque, la voz subiendo de tono, la frustración desbordando en agresividad verbal. La acusó de ser ingrata, mimada. Empezó a enumerar todo lo que, en su visión distorsionada, le había dado a ella. Una vida cómoda, un apartamento lujoso, acceso a un círculo social elevado que, según él, ella jamás habría tenido por cuenta propia, incluso su apellido que, según él, con indisimulable arrogancia, abrió puertas y le confirió un estatus. «No eras nada antes de mí», llegó a insinuar, la voz cargada de un desprecio que apenas intentaba disimular, cada palabra una pequeña navaja. Él la mantenía, sí, financieramente, eso era innegable, pero el costo emocional de aquella generosidad, el precio de su paz de espíritu, de su autoestima, de su individualidad, era algo que él jamás conseguiría calcular o entender, y que ciertamente no constaba en ninguna hoja de gastos. Eva escuchó todo en silencio, la mirada fija en él, absorbiendo cada palabra como pequeñas agujas perforando su piel, pero extrañamente, sin que la desesperación la dominara como antes. Cuando terminó la letanía de supuestos beneficios que él había proporcionado, la respiración jadeante por su propia furia, Eva lo encaró, los ojos antes empañados por los recuerdos ahora secos, límpidos, con una resolución fría e inquebrantable. «¿Me diste todo eso, Gabriel?», preguntó, la voz calmada, casi analítica, desprovista de cualquier emoción aparente. «¿Y qué más perdí por estar contigo? ¿Qué sacrifiqué? ¿Qué dejé de ser para tener toda esa generosidad tuya?». La pregunta flotó en el aire de la tensa habitación, cargada, y él pareció momentáneamente desconcertado.
tomado por sorpresa. Esperaba lágrimas, súplicas, quizás incluso una explosión de rabia que él pudiera rebatir, pero no aquella calma inquisitiva que desnudaba la superficialidad de sus acusaciones y lo colocaba, por primera vez, en la posición de cuestionado. Ella misma respondió, más para sí que para él, las palabras saliendo como una constatación guardada durante mucho tiempo. Recordó cómo él nunca la amó de verdad, no con la profundidad y la entrega que el amor exige. Su matrimonio había sido un arreglo, una conveniencia estratégica para ambos, aunque por motivos diferentes. Él estaba perdido emocionalmente, casi a la deriva, después de que Olivia lo dejara la primera vez, de forma abrupta y dolorosa, y su familia, tradicional y preocupada por las apariencias, presionaba por un matrimonio respetable que restaurara su imagen. Eva, más joven, quizás un poco ingenua y necesitada de afecto, vio en él a un hombre que parecía necesitar cuidado, un puerto seguro, y él, por un breve período inicial, ofreció una especie de protección, un cariño superficial que ella, en su ansia por ser amada, confundió con amor verdadero. Él necesitaba una esposa trofeo, alguien para presentar a la sociedad y calmar los ánimos familiares, y ella, con su belleza discreta y naturaleza gentil, encajó en el papel que le fue ofrecido. Al principio, él incluso demostraba cierto cuidado, una amabilidad calculada, que la hizo creer que podrían construir algo sólido y duradero. Pequeños gestos, flores inesperadas, elogios a su apariencia. Pero esa fase, como un breve interludio soleado, no duró. A medida que él se sentía más seguro en su posición, social y profesionalmente, y quizás a medida que la ausencia de Olivia se convertía más en una obsesión presente en su mente, el trato cambió gradualmente. La amabilidad dio paso a la indiferencia, y la indiferencia, con el tiempo, se transformó en un desprecio sutil, pero constante, que la minaba día tras día. La criticaba por la ropa que elegía, muy simple, poco elegante, por los amigos que ella intentaba mantener de su vida anterior, gente sin ambición, por las opiniones que ella tímidamente osaba expresar, tonterías, cosas de mujer. Todo en ella parecía irritarle profundamente en los últimos tiempos, como si su simple presencia fuera un recordatorio de algo que él no quería encarar, y ella, intentando desesperadamente salvar lo que ya no existía, o quizás nunca había existido, se anulaba cada vez más, convirtiéndose en un fantasma de sí misma. Entonces, le vino a la mente, con la claridad de un relámpago, la imagen de Lilo, el gatito perdido, el dolor de aquella ausencia específica regresando con toda su fuerza. Su pérdida aún era una herida abierta, palpitante, y una sospecha terrible, que ella había intentado apartar por ser demasiado monstruosa, comenzó a formarse, ganando contornos nítidos. A Gabriel nunca le gustó mucho el gato, eso era un hecho. Siempre se quejaba de los pelos en los sillones, del olor de la caja de arena, del maullido pidiendo comida de madrugada, pero él parecía solo indiferente, distante, no activamente cruel. Eva recordó unas cámaras de seguridad que ella misma había instalado hacía un tiempo, discretamente, en algunos puntos de la casa y en el jardín, más por preocupación por la seguridad de la casa cuando viajaban, que por desconfianza específica hacia él en ese momento. Con un nudo helado formándose en su estómago, un presentimiento horrible, decidió que necesitaba ver las grabaciones del día en que Lilo desapareció. Necesitaba saber. Mientras Gabriel continuaba hablando, la voz aún alterada, ahora intentando justificar sus acciones y minimizar su impacto, alternando entre la rabia y un torpe intento de conciliación, Eva ya no lo oía. Su mente estaba en otro lugar, sus manos temblando ligeramente mientras tomaba el móvil, y con dedos ágiles accedía a la aplicación de las cámaras. El corazón latía descompasado contra sus costillas, un tambor ansioso y asustado. Encontró la grabación del día fatídico, algunas semanas atrás. Seleccionó la cámara del jardín trasero, y lo que vio, en la pequeña pantalla del móvil, la destruyó por completo, rompiendo el último hilo de autocontrol que le quedaba. La escena era de una brutalidad fría y calculada, que ella jamás habría imaginado posible por parte de él. Gabriel, de espaldas a la cámara inicialmente, en el jardín trasero, cerca del muro. Lilo, su pequeño Lilo, acercándose a él, quizás buscando un cariño, frotándose en sus piernas como siempre hacía. Y entonces, el horror indescriptible. Él,
Gabriel, su marido, pateó al pequeño animal con fuerza. 1, 2, 3 veces, con una precisión cruel. Después, como para sellar el acto con una salvajada inimaginable, pisoteó el cuerpecito indefenso y frágil hasta que no hubo más movimiento. Olivia estaba allí. La cámara, posicionada en un ángulo que captaba parte de la escena lateralmente, capturó su rostro, observando todo de cerca, apoyada en el muro, con los brazos cruzados, sin esbozar ninguna reacción para impedirlo, sin un rastro de conmoción u horror, casi como si aprobara silenciosamente la crueldad. Su frialdad era tan chocante, tan repulsiva, como la violencia explícita de él. Eva sintió que le faltaba el aire en los pulmones. El estómago se le revolvió violentamente, una oleada de náuseas la invadió. Las lágrimas que había contenido con tanta fuerza durante toda la discusión con Gabriel ahora brotaban sin control, silenciosas y calientes, escurriendo por su rostro y goteando en el móvil. No era solo la pérdida del hilo, el dolor de la ausencia, era la crueldad inimaginable, la traición multiplicada por 1000, la revelación de una faceta monstruosa en el hombre con quien había compartido la cama, la vida, los últimos 3 años. Él era capaz de aquello, y la mujer por la que él la cambiaba, a quien protegía y por quien corría a la menor llamada, era cómplice de aquella barbaridad. Aquella imagen, aquellos segundos de grabación, quedarían grabados en su alma para siempre, como una cicatriz al rojo vivo. El dolor era físico, una punzada aguda que le desgarraba el pecho, dificultándole la respiración. Lilo no se había simplemente perdido, como Gabriel le había dicho con falsa preocupación en la voz. Había sido asesinado, de forma cobarde y brutal, por el propio Gabriel. Y la razón por la cual Olivia sabía que Gabriel correría hacia ella, lastimada, quizás tuviera un contexto aún más siniestro que una simple caída accidental. Quizás fuera una escenificación para justificar su presencia, para solidificar el lazo entre ellos a través de un secreto sombrío. Eva apagó el móvil, todo el cuerpo temblando, las manos heladas. Aquel fue el punto final definitivo. No había más dudas, no había más que ponderar, no había más espacio para ningún tipo de sentimiento que no fuera repulsión y una tristeza abrumadora. Cualquier resquicio de sentimiento por Gabriel, cualquier hilo tenue de esperanza o consideración que aún pudiera existir en las profundidades de su ser, fue aniquilado por aquella escena de pura maldad. Necesitaba salir de allí, inmediatamente. Sin decir una palabra a Gabriel, que aún peroraba en el salón sobre sus derechos, sobre la ingratitud de ella, sobre cómo estaba siendo irracional, Eva subió las escaleras, los peldaños pareciendo más altos y empinados que nunca. Fue directa al espacioso vestidor, un lugar que antes representaba el éxito de él, pero que ahora le parecía una jaula dorada. Cogió una maleta, la más grande que encontró, arrojándola abierta sobre la cama. Empezó a meter su ropa dentro, de cualquier manera, sin doblar, sin cuidado. Vestidos, pantalones, blusas, ropa íntima. Las lágrimas aún corrían, empañando su visión, pero ahora había una determinación férrea en sus movimientos, una urgencia casi febril. No se llevaría nada que él le hubiera dado, nada que recordara aquella vida de mentiras y superficialidad. Solo sus cosas personales, sus recuerdos más antiguos, algunos libros ajados de la adolescencia, un álbum de fotografías de su familia lejana, las pocas pertenencias que tenían valor sentimental real para ella, de antes de él, de cuando ella era solo Eva. Dejó atrás las joyas, incluyendo el diamante rosa que él aún sostenía, olvidado, allá abajo, como una pieza de teatro abandonada en el escenario. Dejó la ropa de marca que él insistía en que usara para representar bien su estatus, los regalos caros e impersonales que él le daba en fechas conmemorativas. Dejó atrás la vida que él creía haber construido para ella, pero que, en verdad, había sido construida sobre la anulación de ella. Bajó las escaleras con la maleta pesada, arrastrándola tras de sí, pasando junto a él en el salón como si fuera un fantasma, un mueble. Gabriel dejó de hablar a mitad de una frase, sorprendido, quizás conmocionado, al verla con el equipaje. «¿A dónde crees que vas con eso?», preguntó, la voz súbitamente alarmada, la arrogancia dando paso a una incredulidad confusa. Eva no respondió. No había nada más que decir a aquel hombre.
Simplemente continuó andando hacia la puerta principal, el sonido de las ruedecillas de la maleta resonando ruidosamente por el mármol frío y pulido del salón. Salió de aquella casa, de aquella vida, sin mirar atrás ni una sola vez. Entró en el primer taxi que encontró parado en la calle, el conductor mirando con curiosidad a la mujer con el rostro marcado por lágrimas y la maleta grande. Dio la dirección de la estación de autobuses, la voz un poco temblorosa pero firme. No sabía exactamente a dónde iría, no tenía un plan elaborado, pero sabía que necesitaba distancia, aire puro, un lugar donde pudiera respirar sin el peso de aquella relación sofocante. Recordó la pequeña ciudad donde creció, un lugar simple, tranquilo, enclavado entre montañas, donde aún tenía algunas raíces lejanas, una tía abuela que apenas conocía. Compró un billete solo de ida, el boleto arrugado en la mano como un salvoconducto para una nueva vida. Durante el largo viaje en autobús, mientras el paisaje urbano iba dando paso a campos y pequeñas aldeas, el llanto vino fuerte, convulsivo, liberando años de angustia reprimida, de palabras no dichas, de sentimientos sofocados, pero, por debajo del dolor lancinante, una pequeña, casi imperceptible, llama de alivio comenzaba a surgir, la promesa de un nuevo comienzo. Estaba doliendo profundamente, un dolor que parecía físico, pero estaba terminando. Al llegar a su ciudad natal, un lugar que no visitaba desde hacía muchos años, sintió una mezcla de nostalgia y extrañeza. Las calles parecían más estrechas, las casas más simples que en sus recuerdos. Alquiló una casita sencilla, al fondo de un terreno, pequeña, con paredes encaladas de blanco y ventanas azules, con un pequeño jardín trasero que necesitaba cuidados, pero que tenía potencial. Usó los pocos ahorros que había guardado a lo largo de los años, dinero que ella misma ganó con algunos trabajos esporádicos de ilustración que hacía a escondidas de él, porque él desdeñaba sus artes de aficionada. Poco a poco, con el polvo de la huida asentándose, comenzó a reencontrarse, a redescubrir los contornos de su propia identidad. Desempacó sus pinturas, lienzos y pinceles, su pasión adormecida durante tanto tiempo, guardada en el fondo de una caja, como un sueño prohibido. Pintar siempre había sido su refugio, su forma de expresar lo que no cabía en palabras, sus alegrías, sus dolores, sus miedos, y ahora tenía mucho que decir a través de los colores y las formas. La vecina de al lado, una señora de cabellos blancos y sonrisa fácil llamada Doña Lourdes, que cultivaba un jardín florido y perfumado, y siempre tenía un pastel caliente saliendo del horno o un té de hierbas frescas para ofrecer, pronto se convirtió en una presencia amiga y reconfortante. Traía tés calmantes en tazas de porcelana antigua y palabras de consuelo sabias y simples, sin hacer muchas preguntas invasivas, respetando el silencio y el dolor de Eva, y en la pequeña escuela de artes de la ciudad, donde Eva se matriculó para retomar sus clases, conoció a su nueva profesora, Elena, una mujer mayor, de mirada aguda y penetrante, pero con una sonrisa acogedora y brazos siempre listos para un abrazo. Elena también tenía una historia de un matrimonio difícil, lleno de abusos emocionales y psicológicos, y vio en Eva un reflejo de sus propias luchas pasadas, un alma herida buscando sanación. Se convirtió en una mentora, una guía, una amiga. Los días fueron pasando, transformándose en semanas, y Eva se sumergió en la pintura como quien se sumerge en un océano curativo. Sus lienzos se llenaban de colores vibrantes, amarillos solares, azules profundos, rojos intensos, pero también de sombras y formas abstractas que expresaban el dolor de la pérdida, de la traición, de la desilusión, pero también la fuerza creciente del redescubrimiento, de la resiliencia. Con el apoyo discreto y constante de Doña Lourdes y las orientaciones seguras e inspiradoras de Elena, comenzó a reconstruir su autoestima, ladrillo por ladrillo, pincelada por pincelada. La libertad de ser ella misma, de vestir ropa sencilla y cómoda, de no tener que rendir cuentas a nadie por sus horarios o elecciones, de poder llorar sin juicios cuando la tristeza apretaba y sonreír sin motivo aparente cuando una pequeña alegría surgía, era más valiosa, más enriquecedora, que cualquier lujo material que Gabriel pudiera haber ofrecido. Fueron 3 meses de una paz que ella no conocía hacía años, una paz conquistada con mucho esfuerzo, pero genuina y suya. Mientras tanto, Gabriel, completamente ajeno a la profundidad de la transformación de Eva,
continuó su vida en su propio mundo, probablemente alternando entre la arrogancia habitual y la irritación creciente por la rebeldía inexplicable de ella. Cuando finalmente regresó a la casa que compartían, quizás una semana después de la partida de Eva, esperando tal vez encontrarla arrepentida, lista para pedir perdón por su insubordinación, se dio cuenta de que algo andaba muy mal. La casa tenía un aire de abandono, un silencio pesado y diferente al usual. La flor favorita de Eva, una pequeña y delicada maceta de violetas africanas que ella cuidaba con tanto esmero en el alféizar de la ventana de la cocina y que había quedado bajo los cuidados negligentes de él, estaba completamente marchita, las hojas secas y quebradizas, la tierra reseca. Un símbolo silencioso y elocuente de lo que él había hecho con su relación, con el amor de ella. Al subir a la habitación de la pareja, buscándola, quizás esperando encontrarla escondida, enfurruñada, encontró sobre la cama grande y ahora vacía, donde antes dormían juntos, solo un sobre pardo, simple, dentro, perfectamente alineados, los papeles del divorcio, ya rellenados y firmados por ella en la parte que le correspondía, la caligrafía firme y decidida. Finalmente lo entendió, con el peso de un yunque. No era un berrinche pasajero, no era un drama para llamar la atención, era serio. Era el fin. La sangre le subió a la cabeza a Gabriel, el rostro congestionándose de rabia e incredulidad. Tomó el móvil y la llamó, el número que ella mantuvo justamente para ese momento, para esa confrontación final. Cuando Eva atendió, al otro lado de la línea, en su pequeña y apacible ciudad, él no la dejó hablar. Empezó a gritar, la voz distorsionada por la furia, a ofender, a exigir que ella volviera inmediatamente a casa, como si fuera una propiedad suya. Eva escuchó los gritos al otro lado de la línea, las acusaciones, las amenazas veladas, pero la voz de él, antes tan imponente y capaz de intimidarla, ya no tenía el mismo poder sobre ella. Estaba en su pequeña casa alquilada, sentada en el porche trasero, rodeada de sus lienzos recién pintados, sintiendo el olor a pintura fresca, mezclado con el aroma a tierra mojada del jardín que comenzaba a cuidar. «No voy a volver, Gabriel», dijo, con una calma que lo enfureció aún más, una calma que él no podía penetrar. «No quiero nada más de ti. Solo quiero mi libertad, mi divorcio. Se acabó». Él entonces, al darse cuenta de que la táctica de la intimidación no surtiría efecto, cambió de estrategia, intentando la manipulación emocional, el arma de los cobardes y los desesperados. Empezó a decir que nadie la aceptaría, que estaba sola en el mundo, que no era nada sin él. Fue cruel. Desenterró su trágico pasado, secretos dolorosos que ella le había confiado en momentos de vulnerabilidad, cuando aún creía en la intimidad y la complicidad entre ellos. Habló de su madre, que se había quitado la vida cuando Eva era solo una adolescente, dejando una herida incurable. Habló de su padre, ausente, que cumplía condena en prisión por errores del pasado, una sombra de vergüenza que ella cargaba. ¿Quién va a querer a una mujer con una historia así? Se burló, la voz cargada de veneno y desprecio, intentando herirla en sus puntos más sensibles. Eva sintió la punzada de aquellas crueles palabras, el dolor antiguo y familiar de la vergüenza y el abandono que él intentaba reavivar dentro de ella. Pero, aunque doliera, aunque las lágrimas amenazaran con brotar nuevamente, no retrocedió, no se dejó abatir. Aquellas heridas, aunque profundas y siempre presentes, ya no la definirían más. Ella era más que la suma de sus tragedias. Recordó, con una claridad dolorosa, las innumerables humillaciones sutiles y no tan sutiles que pasó en casa de la familia de él, durante las cenas de domingo o las fiestas de fin de año. De cómo era tratada casi como una sirvienta en las raras ocasiones en que era invitada, siempre encargada de ayudar en la cocina o servir a los invitados, mientras las otras mujeres de la familia permanecían sentadas, conversando, de cómo las miradas de desprecio de la suegra y las cuñadas la medían de arriba a abajo, de pies a cabeza, ridiculizando su ropa sencilla, que ella usaba antes de que Gabriel comenzara a dictar su guardarropa, transformándola en una muñeca de lujo, sus gustos, su origen. Nunca era verdaderamente incluida en las conversaciones importantes, en las decisiones familiares, en las celebraciones más íntimas. Era la esposa de Gabriel, un accesorio, un apéndice,
y un accesorio que ellos parecían no aprobar completamente, a pesar del arreglo conveniente que el matrimonio representaba para la reputación de la familia. Con la voz aún embargada por el dolor del recuerdo de aquellas humillaciones, pero firme en su decisión inquebrantable, Eva lo confrontó, la voz ganando fuerza con cada palabra. «Me acusas. Hablas de mi pasado para herirme. Pero ¿quién eres tú, Gabriel? ¿Quién eres tú para juzgar a alguien? Fuiste un cobarde cuando perdiste a Olivia la primera vez, y por eso te aferraste a mí, a un matrimonio de fachada para mantener las apariencias ante tu familia y la sociedad. Y sigues siendo un cobarde ahora, intentando disminuirme, humillarme, porque no aceptas que finalmente elegí no ser más tu comodín emocional, tu esposa de conveniencia». Al otro lado de la línea, por primera vez en mucho tiempo, quizás por primera vez en su vida, Gabriel se calló. Un silencio pesado, tenso, que se extendió por varios segundos. Su silencio fue la mayor confirmación de todas sus palabras. Unos días después, el polvo de la discusión telefónica apenas se había asentado. Él apareció en la pequeña ciudad. Descubrió su dirección, no se sabe cómo, quizás a través de algún contacto, quizás pagando por información. Su persistencia en conseguir lo que quería era notoria. Llamó a su puerta una tarde soleada, la figura alta e imponente, desentonando con la sencillez de la calle. Tenía aspecto cansado, ojeras oscuras bajo los ojos, la barba por hacer, pero aún cargaba la misma arrogancia de siempre en la mirada y en la postura. Exigió explicaciones, como si ella le debiera algo, como si tuviera derecho a invadir su nueva vida. Dijo que ella había huido como una niña mimada y había armado todo aquel drama innecesario por un simple gato mascota. La forma en que pronunció gato mascota, con tanto desdén, con tanta frialdad, le revolvió el estómago a Eva nuevamente, trayendo a la superficie la horrible imagen de la cámara de seguridad, el sonido del pequeño cuerpo del hilo contra su bota. Ella lo encaró, los ojos fijos en los de él, sin desviar la mirada, sin demostrar miedo ni vacilación. «Sí, Gabriel, fue por Lilo», confirmó, la voz sonando más fuerte y clara de lo que se sentía por dentro, donde una tormenta de emociones aún residía. «Fue por él, y fue por todo lo demás, por cada mentira tuya, cada ausencia, cada humillación silenciosa, por haber matado lo único vivo que aún me traía alguna alegría genuina en aquella casa fría y vacía». Él intentó minimizar, tartamudeando un poco, quizás sorprendido por la acusación directa y por la firmeza de ella. Dijo que ella estaba exagerando sobre el gato, que aquello había sido un accidente desafortunado, que él no quería, y que Olivia era solo una amiga querida a la que estaba ayudando en un momento difícil, una mujer fragilizada. Eva soltó una risa corta, seca, sin humor alguno. «¿Una amiga? Ah, Gabriel, ahórrame tus mentiras. Ya no funcionan». Él aún intentó una última carta, la de la súplica desesperada, quizás dándose cuenta, finalmente, de que realmente la estaba perdiendo, que esta vez era diferente. Se acercó a ella en el pequeño porche, intentó tomarla del brazo, la voz súbitamente embargada, los ojos llorosos en una actuación que a Eva le pareció ensayada y patética. «Eva, por favor no hagas esto. Yo te necesito. Cometí errores, lo sé, pero podemos arreglarlo». Ella se zafó de su contacto como si quemara, retrocediendo un paso. «¿Me necesitas, Gabriel? Así como tu madre necesitaba deshacerse de mí e incluso me ofreció dinero para desaparecer, hace algunos años, cuando se dio cuenta de que quizás te estabas apegando demasiado a tu esposa de fachada, y eso podría arruinar sus planes para ti. En aquella época rechacé, por orgullo, por tener aún alguna tonta esperanza. Pero ahora, Gabriel, acepto. Quiero el divorcio. Y quiero mi parte de lo que es mío por derecho, para rehacer mi vida lejos de ti y de toda esta suciedad». Eva entró en casa rápidamente, dejándolo atónito en el porche. Cogió los papeles del divorcio, que él aún no había firmado, que estaban sobre la mesita del salón, y un bolígrafo. Volvió al porche, donde él todavía estaba parado, la expresión indescifrable, una mezcla de conmoción, rabia y quizás una pizca de desesperación. Le extendió los papeles. «Firma, Gabriel. Terminemos con esto de una vez por todas. Sé hombre al menos una vez en tu vida y asume las consecuencias de tus actos». Él la miró, los ojos buscando algún vestigio de la antigua Eva, aquella que él podía manipular con promesas vacías, que cedía a sus voluntades.
que lloraba en silencio. No encontró nada. Vio solo a una mujer resuelta, con un brillo frío y determinado en la mirada. Vacilante, tomó el bolígrafo que ella le ofrecía. La mano le tembló un poco al firmar su nombre junto al de ella, la tinta azul marcando el fin oficial de un error, de un matrimonio que nunca debería haber ocurrido. Antes de darse la vuelta para marcharse, con la postura derrotada, se detuvo e hizo una última pregunta. La voz baja, casi un susurro, como si temiera la respuesta. Eva, si Olivia nunca hubiera vuelto, si nada de aquello con ella hubiera sucedido, si yo no hubiera perdido el gato, ¿aún pedirías el divorcio? Ella lo miró por un instante, no con rabia, ni con pena, sino con la claridad de quien finalmente ve la verdad sin filtros, sin ilusiones. Sí, Gabriel, respondió convencida, la voz firme. Lo pediría. Tarde o temprano, lo pediría. Tú y yo nunca fuimos compatibles. Nuestras almas nunca se encontraron. Solo tardé demasiado en darme cuenta, o en admitírmelo a mí misma. Él solo asintió lentamente, la cabeza gacha, y se fue, desapareciendo por la calle polvorienta, dejando atrás solo el eco de sus pasos y el débil olor de su perfume caro. La vida de Eva, a partir de ahí, de aquel punto de ruptura y liberación, comenzó a florecer de una manera que ella nunca imaginó posible. Su arte, cargado de tanta verdad, dolor y superación, comenzó a llamar la atención. Primero en pequeñas ferias locales en la placita de la ciudad, luego en galerías modestas de la capital del estado, con el apoyo incansable de Elena, que se convirtió en más que una profesora, una verdadera amiga, confidente y mentora. Organizó su primera exposición individual en un pequeño espacio cultural. Vendió casi todos los cuadros, la gente conectando con la emoción cruda y la belleza singular de sus lienzos. El dinero del divorcio, que recibió tras alguna negociación y usó con sabiduría y planificación, le permitió invertir en sí misma, en su talento, en su futuro. Planeó un viaje a Francia, un sueño antiguo, alimentado por libros de arte y documentales, para estudiar nuevas técnicas de pintura, visitar museos y buscar inspiración en los paisajes y la luz europea. Elena, entusiasmada con el progreso y el coraje de Eva, la acompañó. Mientras Eva se levantaba de nuevo, fuerte e independiente, el mundo de Gabriel, construido sobre apariencias y cimientos frágiles, parecía desmoronarse en cámara lenta. Él y Olivia se casaron, como era de esperar, en una ceremonia ostentosa, pero que no consiguió esconder la tensión entre las familias. Pero su cuento de hadas, si es que alguna vez lo fue, no duró. La familia de Gabriel, que ya venía enfrentando dificultades financieras secretas desde hacía algún tiempo, acabó entrando en un ruidoso proceso de quiebra, perdiendo gran parte de su patrimonio y estatus. Olivia, que esperaba una vida de lujo y ostentación continua, se convirtió en una carga pesada, una boca más que alimentar en un escenario de escasez e incertidumbres. Todos en su familia, amargados y buscando un culpable, pasaron a culparla por la mala suerte, por el mal de ojo que ella habría traído. El matrimonio de Gabriel y Olivia, construido sobre el dolor de Eva y sobre bases tan frágiles de oportunismo y mentiras, no resistió la presión de las dificultades financieras y las recriminaciones mutuas. Se divorciaron en menos de un año, de forma litigiosa y ruidosa, con acusaciones públicas y disputas mezquinas por bienes que ya casi no existían. Gabriel, solo, amargado y viendo su imperio desmoronarse, intentó acercarse de nuevo a Eva. Llamó algunas veces, la voz melosa y llena de falsos arrepentimientos, envió mensajes largos y nostálgicos hablando del pasado, de los buenos momentos, que Eva apenas podía recordar, intentando reavivar alguna chispa de compasión o interés. Pero Eva, ahora una mujer transformada, segura de sí misma y enfocada en su arte y en su felicidad, ya no sentía nada por él, ni rabia, ni amor, ni pena, solo una vasta y liberadora indiferencia. Él era una página pasada, un libro cerrado y guardado en una estantería polvorienta de su pasado. Y entonces sucedió algo que parecía un pequeño milagro, un regalo inesperado del destino, un guiño del universo. Durante su estancia en Francia, mientras visitaba un refugio de animales en las afueras de París para hacer un trabajo voluntario y quizás encontrar inspiración para una nueva serie de pinturas, Eva lo vio. Allí, en un rincón soleado del refugio para gatos, un gato un poco más gordito de lo que ella recordaba, con pelaje color caramelo,
y una pequeña cicatriz casi imperceptible cerca de la oreja izquierda, pero inconfundiblemente él. Era Lilo. Alguien lo había encontrado, herido pero vivo, cerca de una carretera transitada en las afueras de su antigua casa. Lo había cuidado con cariño, y por algún azar del destino, alguna vuelta de la vida, había ido a parar allí, a aquel refugio francés. El reencuentro fue pura emoción, lágrimas de alegría y alivio corriendo por el rostro de Eva mientras lo tomaba en brazos. Lilo la reconoció al instante, ronroneando fuerte y frotando la cabeza en su mano, como si no hubiera pasado el tiempo. Aquel gatito, que ella pensó haber perdido de la forma más cruel y definitiva, estaba vivo, ronroneando en sus brazos. Se convirtió para Eva en el símbolo máximo de su propia supervivencia, de su capacidad para superar el dolor y el trauma, de encontrar belleza y esperanza incluso después de la más profunda oscuridad. Él era la prueba viva de que, incluso en las situaciones más sombrías, la esperanza y la vida pueden encontrar un camino, pueden florecer nuevamente. Eva, por supuesto, lo trajo de vuelta consigo a su nueva vida, y él se convirtió en su compañero inseparable, el guardián de su taller, viajando con ella a sus exposiciones internacionales, un recordatorio peludo y amoroso de su fuerza y resiliencia. Eva estaba finalmente libre, libre de las ataduras de un matrimonio infeliz y opresor, libre de las expectativas de los demás, libre del peso aplastante del pasado. Encontró la felicidad no en otra persona, como antes creía necesario, sino en sí misma, en su arte que tocaba tantas almas, en su independencia conquistada con tanta lucha. Se convirtió en dueña de su vida, de su tiempo, de su destino, demostrándose a sí misma y al mundo que el amor propio, cuando es rescatado de las cenizas, es la fuerza más poderosa y transformadora que existe. Su historia, para mí, y quizás para todos los que la escuchan, es un recordatorio luminoso de que nunca es tarde para recomenzar, y que la verdadera libertad florece vigorosa y colorida cuando tenemos el coraje de romper con aquello que nos aprisiona, por más aterrador y doloroso que el proceso pueda parecer inicialmente. Gracias por acompañarnos en esta historia llena de emociones. Si te llegó al corazón, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir con alguien especial. En Emociones del Corazón, cada historia es un latido más. Hasta la próxima.